Ya, listo chicos. Entonces, un poco para responder el comentario de Y Marcelo, ¿no? Marcelo nos dijo, profesor, entonces si una persona muere, ¿se convierte en orgánico? No, esa persona siempre fue orgánica, ¿ya? Solo ya, cuando muere deja de consumir material orgánico y lo puedes datar. Por ejemplo, imagínate que tú tienes acá una personita, la voy a poner por acá, ¿ya? Tú tienes acá esta personita, tin, 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 ¿ya? Entonces, esta personita todos los días, mientras él vivía, comía, ponte, dos manzanitas, ¿ya? Una, dos manzanitas, ¿ya? Pero el día de que este señor fallece, ¿ya? Entonces, este señor fallece, ti, por acá, ya no está, vamos a ponerlo por acá, vasito, cabecita, ¿ya? Entonces, deja de comer esas dos manzanitas. ¿Por qué te digo que esas dos manzanitas son importantes? Porque estoy hablando de dos manzanitas, pero puede haber sido cualquier tipo de comida que él haya consumido. En cualquier comida que él haya consumido, si es un material orgánico, va a ingresar a su cuerpo, ¿qué cosa? Va a ingresar a su cuerpo carbono 12, carbono 13 y carbono 14, ¿ya? Eso quiere decir que él todos los días está recibiendo en su interior carbono 14. Y recuerda que yo te mencioné que el carbono 14 es un material radiactivo, o sea, emite radiaciones beta. Pero este señor fallece y deja de comer sus dos manzanitas, ¿ya? Entonces, al dejar de comer sus dos manzanitas, la única fuente de carbono 14 es la que se encuentra dentro de su cuerpo. O sea, dentro de su cuerpo únicamente vas a encontrar ¿qué cosa? Vas a encontrar el carbono 12, clásico, vas a encontrar el carbono 13 y vas a encontrar el carbono 14, ¿ya? Pero ya no hay forma de que él consuma más carbono 14. Ya no hay forma, no hay forma, porque ya él ya no se está alimentando. Por lo tanto, la máxima concentración de carbono 14 que hubo en su cuerpo fue en el momento de fallecer. Y a partir de ese momento, él empieza a emitir radiación beta y se va desgastando su radiación beta. Si pasa, vamos a suponer que aquí la radiación beta es del 100%, ¿ya? ¿eh? Vamos a suponer que la radiación beta es del 100%, lo máximo, pues, o sea, lo máximo que se puede encontrar. Y alguien, ¿ya? Alguien lo ubica a él después de 400 años, ¿ya? Si lo A la ubica, persona que se comía dos manzanitas. claro, pero ya no está comiendo manzanitas porque obviamente ya no está vivo, pues, ¿no? ¿Ya? Ya, Entonces, esta ya, persona, ¿ya? La encuentran después de 400 años. Entonces, al encontrarla después de 400 años, obviamente puede ser que su cuerpo todavía tenga material orgánico. Ejemplo, ya. las momias que se encontraron en Egipto o las momias que se encuentran acá en Perú, en las zonas incas. Entonces, coges un poco de su tejido orgánico y su tejido orgánico, ¿qué va a tener en su composición? Carbono 12, carbono 13 y va a tener carbono 14. Pero el carbono 14 ya no va a ser el 100%. Posiblemente el carbono 14 va a ser, por ejemplo, 12,5%, por así decirte. Entonces, ¿qué significa? Que si él estuvo por acá y luego pasó acá, entonces esta concentración de carbono 14, por ponerte un dato, corresponde a 400 años. Entonces los científicos dicen, ya, y entonces como la concentración del carbono 14 es 12,5% respecto al día que él falleció, significa que él debe tener más o menos unos 400 años de antigüedad de que haya fallecido. Esa es la forma en cómo se hace la datación con el carbono 14. Y eso se estudia en Con una esa, parte de la química que se llama la química nuclear. Entonces, por eso es importante que tengas en cuenta que cada vez que tú consumes un material orgánico, cada vez que tú te alimentas, está ingresando a tu cuerpo estos tres tipos de carbono, pero el que sirve para la datación es el carbono 14. Pero ese carbono 14 solamente puede datar con una antigüedad máxima de 50.000 años. Eso quiere decir que si en algún momento tú te encuentras con un huesito de dinosaurio y lo quieres datar, no lo puedes datar con el carbono 14, porque ellos tienen millones de años de antigüedad. En cambio, el carbono 14 únicamente puede datar hasta 50.000 años de antigüedad. ¿Sí? ¿Queda más o menos clara tu consulta, Marcelo? sí, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, Gracias. no es que haya dejado de ser orgánico, siempre es orgánico, solo que en el momento en que él ya no está, el momento que muere, simplemente al ya no consumir más material orgánico, ya tampoco ingresa a su cuerpo carbono 14. ¿Ya?
Bueno, continuemos. ¿Sí? Pero una pregunta. O sea, sí, o sea, si por ejemplo, si una persona se muere y pasan 50.000 años, como usted dice, o sea, ya no vamos a encontrar ese carbono 14. Ya no es efectivo Entonces, el ¿cómo se va tratamiento. a poder O sea, in- si tú tienes un material que ya superó los 50.000 años, ya no es efectivo, porque ya no hay suficiente cantidad de carbono 14 para que tú puedas decir, ah, sí, él falleció hace 50.000 años. Puede ser que haya fallecido hace 100.000 o hace 200.000 años. Tú no lo sabes, ¿no? Pues porque el carbono 14 ya no te permite datarlo. Ahora, tampoco sabes si que existía la raza humana hace 100.000 o 200.000 años. Por eso, para material orgánico tipo personas, o sea, seres vivos, los seres humanos, nosotros, ¿ya? Con 50.000 años tendría que ser suficiente para hacer la datación. O sea, significa que si el carbono 14 no hay suficiente cantidad no se va a poder saber la edad, más o menos a qué edad murió, a qué edad se fue a... Ajá, sí, no se va a poder saber. Por eso justamente, pero, o sea, no te preocupes porque, o sea, estamos hablando de que los seres humanos, ¿ya? Que son de estudio, ¿ya? No superan los 10.000 años de antigüedad o los 15.000 años de antigüedad. Estamos exagerando todavía. Entonces, 50.000 años es suficiente como para poder hacer una buena datación. Profesor, una pregunta. Entonces, ¿cómo los científicos saben cuántos millones de años lleva ese hueso de dinosaurio? O sea, ¿cómo lo... Ah, está bien. Sí. Es que ahí utilizan otras técnicas de datación. Excelente pregunta, Luanita. Sí, o sea, por eso les digo, si yo me encuentro con un huesito de dinosaurio, con el carbono 14 yo no lo voy a poder hacer, pero hay otras técnicas de datación, ¿ya? Las otras técnicas de datación es, por ejemplo, me estoy saliendo un poco del tema, pero es bueno para que ustedes lean, ¿ya? Eso está en los libros. Uno es el iridio, ¿ya? El iridio es un elemento químico que se encuentra en la tabla periódica y que es poco común en el planeta, pero que es muy común en los meteoritos, ¿ya? Entonces, Ah, en los lugares en donde se ha encontrado mayor concentración de dinosaurios que han fallecido, ¿no? Y también destrucción debido a algún fenómeno, ¿ya? Se ha sí. encontrado una alta proporción de iridio. Eso quiere decir que es muy probable que ese efecto haya sido provocado por algo que vino del espacio exterior. O sea, ¿Ya? por eso los científicos de vez en cuando dicen los dinosaurios murieron por un meteorito. O sea, Por porque el eso, claro, por eso es que tienen prácticamente la material seguridad de que rodea- esa ha sido la razón. material totalmente rodeado en el hueso del dinosaurio. Y No, por no, no, eso, no, 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 espérate un ratito. Una de las evidencias es eso. Una de las evidencias es haber encontrado el iridio, ¿ya? La otra evidencia es el uranio en las rocas alrededor donde ocurrió esto, ¿ya? El uranio tiene un tiempo de vida muy, muy grande, son 4.500 millones de años, ¿ya? Y por eso es tan peligroso que puede existir una guerra nuclear en el mundo, porque aún así haya una destrucción masiva del planeta, la contaminación por radiación nuclear, por radiación de los isótopos radioactivos, prácticamente desaparece a toda la raza humana por la cantidad de radiación que va a existir y que se va a mantener en el mejor de los casos por 4.500 millones de años. O sea, ya olvídate, fin de la raza humana, por eso es tan peligroso esto. Entonces, ¿por qué te menciono yo al uranio 235? Porque el uranio 235, que tú lo encuentras en las rocas, se va degradando, se va degradando, se va degradando hasta llegar a plomo, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, te digo esto, oye, mira, tengo aquí una roca y esta roca tiene en el primer momento de que existió, tiene una concentración de uranio del 100%, ¿ya? Pero, ¿qué va a ocurrir? Cuando pase el tiempo, millones de años, ¿ya? Si tú tienes esa misma roca, acá tú vas a encontrar ¿qué cosa? Vas a encontrar tres elementos. Vas a encontrar uranio, vas a encontrar plomo y vas a encontrar neón, si mal no recuerdo. Neón o argón, uno de los dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Me parece que es el argón, perdóname, no recuerdo bien. Si quieres, te tengo el dato un poco más claro después, pero veamos, ya. Digamos que sea argón, ¿ya?
Se me ocurre que sea argón. Quiero imaginarme que es esto. Ya, entonces mira, ¿qué va a ocurrir? El uranio se fue descomponiendo en estos dos elementos, en plomo y argón, ¿ya? O Y sea, este uranio se sigue descomponiendo todavía en plomo y argón, porque sigue vivo, vamos a llamarle así, sigue vivo el uranio. Entonces, profesor, si tú tomas una muestra de esta roca, ¿ya? Y de esta muestra de roca, tú mides cuál es la proporción de plomo y cuál es la proporción de argón, sabes cuál es la antigüedad de esta roca. Entonces, o al saber la antigüedad de esta roca, al sea, tener evidencia de que hay iridio en los alrededores, ¿ya? Puedes tener una idea de cuál es el tiempo en el que existieron los dinosaurios. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ahí va. O sea, son diferentes técnicas que tú utilizas para poder hacer la datación cuando el tiempo o la edad en años es muy, muy alta. Obviamente, en millones de años no puede ser así tan fácil de datar, pero se hace de esa manera. ¿Ya? profesor, Entonces, por ahí va. Sí, dime, Luana. profesor, si yo uno plomo con argón, ¿me daría uranio? No. Es mucho más complejo que eso. ¿Ah? El plomo, el uranio, poco a poco se va descomponiendo, hasta obtener, el plomo y el argón. Voy a poner aquí, datación, datación con uranio, plomo. A ver, vamos a ver qué es lo que me sale. Ah, yo también. Vamos a ver. Ya, mira, hoja de rutas de desintegración. Taca, quiero ver, no me aparece. Natación, uranio, plomo, quiero ver si me aparece por acá. Quiero ver la serie radiactiva. Oh. Está acá. Uranio, plomo, ruta de desintegración. Uranio, plomo. Estoy casi seguro que es el argón, ¿ya? Profe, yo busco en Wikipedia y me ha salido lo siguiente: datación uranio torio. Dice, ¿Sí? artículo dice, en Y Es Wikipedia. es que a veces perdón, el uranio, a veces Wikipedia tiene sus temas que no son del todo correctos. Pero en sí Dice estroncio, profesor, no es uranio, no es argón, es estroncio. no puede ser el estroncio. Espera, ¿qué dice? Degradación, que dice rubidio, estroncio o uranio rayita plomo. Técnica de la técnica del uranio, a ver, torio. Ay, ya me confundí. A ver, ¿qué es esto? Una tabla periódica gigantesca. ¿Está Ya. entre- No me aparece, voy a buscarles bien, pero o sea, el concepto es básicamente la datación con uranio-plomo, porque el uranio-plomo llega hasta el final. Lo que ocurre es, por ejemplo, a ver, acá, Eh, voy a buscarles ese dato, ¿ya? Ocurre, por ejemplo, que en muchos lugares del planeta, sobre todo en Estados Unidos se ha encontrado mucho esto, ¿ya? Que hay algo que se llama radiación de fondo, ¿ya? ¿Y qué significa radiación de fondo? Que, por ejemplo, tú te vas al bosque, haces tu casa, ¿ya? Y cuando menos te das cuenta, llevas un detector de radiactividad y el detector de radiactividad te mide que hay radiación. Tú no te has dado cuenta. Lo que ocurre es que puede haber que en el fondo del lugar donde tú construiste tu casa haya minerales radioactivos. Entonces, el argón viene a ser uno de los elementos que se forma a partir de la serie
radiactiva. Entonces, donde hay argón y hay radiactividad, posiblemente vas a encontrar que en el fondo hay lugares donde hubo radiactividad y que no se ha tenido mapeado. ¿Ya? Te voy a buscar el dato y te lo voy a pasar por el WhatsApp, por el grupo, para que tú lo puedas leer. ¿Ya? Pero básicamente esta datación de los dinosaurios se hace de esa manera, ¿no? A través de la datación con el uranio y el plomo. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vayamos con el otro concepto o el otro criterio que es hablar acerca de los tipos de carbono. Acuérdate que el elemento principal en química orgánica es el carbono, ¿ya? Y el carbono puede aparecer de dos grandes tipos, ¿ya? Puede ser carbono cristalino o carbono amorfo, ¿ya? El carbono cristalino natural es el grafito y el diamante. El grafito es el que está en la punta de los lápices y el diamante obviamente lo conocemos como esta piedra preciosa. Mientras que los artificiales pueden ser tipos de carbono que recién se están descubriendo, digo recién porque es bastante cerca el tiempo en el que se está investigando esto, son por ejemplo los fulerenos, los nanotubos de carbono o los grafenos, ¿ya? Cada uno de ellos recibe un nombre. Como son algo, vamos a decirlo, actual, algo moderno, es muy probable que te lo puedan preguntar como parte de un examen de admisión o como parte de la Olimpiada, ¿ya? Ahora, de Bien. forma amorfa, ¿ya? Tú vas a tener, y naturalmente, turba, lignito, hulla y antracita. La antracita es la más antigua del carbono, luego sigue la hulla, el lignito y la turba, ¿de acuerdo? Mientras que artificiales son los tipos de carbono que nosotros conocemos, como por ejemplo el coque, el carbón de leña, el negro de humo o el carbón animal. ¿Ya? La particularidad es que, por ejemplo, según su antigüedad, en el caso de los carbonos naturales, la antracita, al ser la más antigua, tiene mayor contenido de carbono, mientras que la turba tiene menor contenido de carbono. Esas son particularidades que vas a encontrar tú en los tipos de carbonos, naturales, artificiales, amorfos o cristalinos. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué propiedades tiene el carbono? El carbono tiene cuatro propiedades en sí, ¿ya? Una de ellas es la tetravalencia, significa que el carbono puede formar cuatro enlaces covalentes, ¿ya? Es lo que puede formar el carbono, cuatro enlaces covalentes, ¿ya? La otra es la covalencia, quiere decir que cuando se une a otros átomos de carbono o a otros elementos lo hace mediante compartición de electrones. No hay transferencia de electrones, sino compartición de electrones. Y puede formar enlace simple, puede formar enlace doble o puede formar enlace triple. Cuando es simple, se le dice que es saturado, pero cuando es doble o triple, se le dice que es no saturado o insaturado. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la autosaturación, significa que los átomos de carbono se pueden unir consigo mismo. Y esta es una de las propiedades más espectaculares que tiene el carbono, porque muy pocos elementos en la tabla periódica se pueden unir consigo mismo. Es más, el elemento que más se le parece al carbono en esta consideración es el silicio. Y el silicio forma, por ejemplo, las siliconas, ¿no? Si tú, por ejemplo, en el colegio has utilizado tu silicona, puede venir en barrita, ahora viene en la parte líquida. Eso de ahí vienen a ser muchas uniones de átomos de silicio que tienen algo de la apariencia de cómo se podría comportar el átomo de carbono. Pero el silicio, cuando más átomos de silicio tenga, se vuelve más cristalino y se vuelve menos parecido al átomo de carbono. Si tú buscas al silicio en la tabla periódica, está justo por debajo del carbono. Entonces es el elemento que más se le parece al carbono. Sin embargo, las propiedades del carbono son únicas, ¿ya? Y él puede formar millones de compuestos orgánicos gracias a la propiedad de la autosaturación. Quiere decir que se puede unir consigo mismo y puede formar cadenas lineales, puede formar cadenas ramificadas, puede formar cadenas cíclicas, puede formar muchas sustancias, como si fueran bloquecitos de Lego que se van juntando unas con respecto de otras. ¿Ya? Como esto, profesor, o sea, la silicona de esto de acá es silicio, ¿no? Lo que digo, ¿no? La silicona tiene básicamente silicio en su composición, ¿no? La silicona tiene eso. No te, a ver, déjame ver. Que lo que pasa es que estoy en modo... Claro, ¿no? Eso de ahí tiene básicamente silicio, ¿no? Es Ah, silicio lo que tiene. o sea, con lo que me quemé fue silicio. Ah.
La mayor parte de su composición es silicio. Y es muy parecido a lo que, por ejemplo, los plásticos, ¿ya? Un plástico, por lo general, es un polímero hecho a partir de carbono, ¿ya? Cualquier plástico que tú veas es un polímero hecho a partir de carbono, ¿ya? Pero el silicio no tiene tanta facilidad. El silicio no es tan versátil como lo es el carbono. Ahora, otra propiedad importante que tiene el carbono es la hibridación, ya que es la forma en cómo se enlaza el carbono. El carbono se puede enlazar formando enlace simple, enlace doble o enlace triple. Pero dependiendo de esto, se dice que el carbono está hibridizado y tiene hibridación sp3 cuando forma enlace simple, sp2 cuando forma enlace doble y sp cuando forma enlace triple. ¿De acuerdo? Esas son las cuatro propiedades principales que tiene el carbono. Acá vamos a ver la hibridación con más detalle. El carbono cuando forma enlace triple tiene hibridación sp3. Se dice que su geometría es tetraédrica y esos cuatro enlaces que tú ves aquí alrededor son los cuatro enlaces que están acá, como si fueran cuatro globitos que estuvieran amarrados. ¿Ya? Ah, este profe. O sea, que tengo acá, como tengo Si es aquí, enlace doble, ya a ver, déjame verte, no te veo. A ver. aquí está. Claro, algo parecido a eso, ¿sí? Ah, Entonces, sí. si es enlace doble, ¿ya? Lo que vas a encontrar es hibridación sp2, la geometría es plana, ¿ya? Y aquí el ángulo o el átomo de carbono forma enlaces dobles, típicamente cuando la hibridación es sp2. Y cuando la hibridación es sp, el carbono forma enlace simple. Una de las cosas que tienes que recordar sí o sí, ¿ya? Porque es algo que lo tienes que conocer y te lo van a preguntar en admisión, es lo siguiente, que cuando tú tienes enlace simple, el átomo de carbono forma un ángulo de 109,5 grados. Cuando es enlace doble, el ángulo de enlace es 120 grados. Y cuando es enlace triple, el ángulo de enlace vale 180 grados. Entonces, como es 180 grados, aquí la geometría es plana, o perdón, es lineal. Por eso está acá lineal, 180 grados. Cuando es 120 grados, la geometría es plana, ¿ya? Y cuando es 109,5 grados, la geometría es espacial, es tetraédrica, ¿ya? Eso sí, lo debes saber al revés y al derecho, ¿ya? Preguntas. A ver, acá hay preguntas teóricas. Intenta resolver estas dos preguntas teóricas, a ver, rapidito, y vuelvo contigo para conocer tus respuestas. Profe, ¿está ahí? Sí, sí, sí. ¿Terminaste? ¿Sí? ¿Terminaste de resolver las preguntas? ¿Terminaste de resolver las preguntas? Sí. Ahorita vuelvo para poder ver el que marcaron tú y tus compañeros, ¿ya? Ya. Ya, a ver, ¿qué marcar? Indique la alternativa que no corresponde al carbono. Ojo, estamos hablando acá del carbono, ¿ya? Primero, ¿el carbono es un sólido a temperatura ambiente, sí o no? A ver, necesito que todos respondan. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Digo que podía estar en diferentes tipos de eso, así que yo creo que sí. No, el carbono es sólido a temperatura ambiente. ¿Entonces el carbón es sólido a temperatura ambiente, eso es correcto. ¿El carbono presenta tetravalencia, sí o no?
Tetravalencia. ¿Verdadero o falso? Era Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿El carbono es insoluble en agua? Sí, Sí, verdadero. también es Sí. insoluble en agua. ¿Presenta autosaturación? Autosaturación. ¿Te acuerdas Mm, cuáles eran las cuatro propiedades del carbono? Eran tetravalencia, covalencia, autosaturación e hibridación. Sí, sí, sí. verdadero. Este es Verdadero. verdadero, claro. ¿Presenta 6 electrones en su capa de valencia? No, su capa de valencia es la 2. ¿Y cuántos electrones hay ahí? Todo. 4 electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, esta última alternativa, ¿verdadera o falsa? Falsa. Falsa. No Ah, corresponde la alternativa a la letra E. En relación a las características del átomo de carbono, indique verdadero o falso. Primero, el ya. carbono forma 4 enlaces covalentes, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque tiene la tetravalencia y acuérdate que también con la covalencia. Entonces, forman las 4 enlaces covalentes, yes. Presenta hibridación al unirse con otros átomos de carbono, ¿verdadero o falso? Hibridación. Profesor, ¿qué Sí. significa? ¿Qué Sí. hibridación tiene? Tiene hibridación sp, SP, eh, Ese. sp2, sí, SP, SP3. sp3. Son los 3 tipos de hibridación que tiene, ¿ya? Y eso es necesario para que él pueda formar compuestos orgánicos. En realidad, para que pueda formar cualquier compuesto. La Ahora sí. autosaturación le permite formar millones de compuestos, ¿verdadero o falso? ¿Puede volver a decirlo bien? ¿Puede volver a repetirlo? La autosaturación le permite formar millones de compuestos, sí. Ah, Porque tú sí. acuérdate que el átomo de carbono tiene la particularidad de unirse consigo mismo. Entonces, si se une con 2 átomos de carbono, tienes esto. Se unen 3, se unen 4, se unen 5, pueden formar cadenas lineales, pueden formar cadenas ramificadas. Ergonex. ¿Ah? ¿Como si fueran qué? Ah, no, profesor, Ah, hay pastillas, unas pastillas que busca mi madre. ok, listo. Entonces, esto de acá es verdadero. Entonces tienes verdadero, 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 alternativa, la letra B, tu respuesta. ¿Ya? Muy bien. Vayamos ahora. Dice, indique en la siguiente estructura la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Yo quiero que te fijes únicamente en los carbonos, ¿ya? Este carbono, por ejemplo, ¿a cuántos carbonos está unido? Está unido al de acá únicamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de carbono es? Es un carbono primario, ¿ya? Este carbono que tienes aquí abajo, ¿a cuántos carbonos está unido? Ah, a uno. A uno, que es el de arriba, por lo tanto es un carbono primario. Este carbono que ves acá, ¿a cuántos está unido? Uno. ¿Cómo? A uno nomás. No, no está uno, fíjate bien. ¿A cuántos está unido? Ah, no, no, no. A ver. ah, el profe ya me confundió. ¿Oh? ¿Por qué dos? No, 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 sí, verdad, no. Porque acá, también. Mm. Profesor, sería dos, ¿no? Profesor. ¿No? ¿Lo sacaron? ¿Cuántos carbonos tiene alrededor? Creo que sería dos. No, Porque. porque mira, tiene uno a la izquierda, uno abajo y tiene uno a la derecha, ¿cierto? Ah, Entonces sería tiene tres. 3 carbonos alrededor. ¿Qué tipo de carbono es entonces? Carbono terciario, ¿ya? Ahora, revisemos a este carbono. ¿A cuántos carbonos está unido? A tres. ¿A No, tres? a dos. Uno a la izquierda y Y uno uno a abajo. la derecha, ¿cierto? Por lo tanto, ¿ese carbono de qué tipo es? De secundario. Secundario, ¿correcto? Y ahora, el que tienes acá, el que justo está marcadito, Ya. ¿qué tipo de carbono es? También. Creo que sí. Secundario, claro, porque tiene uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿ya? Ajá. Hagámoslo más rápido. El de aquí arriba, ¿qué tipo de carbono es?
tercer. No, primario porque solamente está unido al de abajo. ¿Ya? Ah, Este carbono, ¿de qué tipo es? mm, Vamos, rapidito, chicos. ¿secundario? No, solamente está unido al de arriba. Entonces es carbono primario. Mm, Uy, sería primario. Entonces, este no sé, carbono es primario. Entonces es te creo, ¿ah? A ver, te creo. Este carbono de acá, ¿qué tipo de carbono sería? tercero. Fíjate bien, ¿a cuántos carbonos está unido este de acá? Ninguno, no tiene su ¿Cómo que cadena. no? Está unido al carbono de arriba, al carbono de abajo, al de la izquierda, pero también está unido al de la derecha, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tipo de carbono es? Mm, Tiene cuatro, Cuatro. cuarto. Claro. Y este de acá, mira, ¿qué tipo de carbono es? Mm, tercero. ¿A cuántos está unido? Uno a Al la de izquierda y uno a arriba. la derecha. Entonces, ¿qué tipo de carbono es? Secundario. Secundario. Y el que está acá, el que está al ¿Cuál? extremo, A ver, primario. primario. Perfecto. Este carbono va a ser un carbono primario. Entonces, termina contando. ¿Qué te dice? En la siguiente estructura indica la cantidad de carbonos primarios y secundarios respectivamente. ¿Cuántos Ya. primarios hay? A ver, veamos. Acá hay Sí, uno, dos, hay cinco. 3, 4 y 5, ¿no? Y Sí, hay, carbonos secundarios me dicen. tres, ¿Secundarios cuántos hay? son tres. Hay Sería 3 carbonos secundarios. Entonces, ¿qué sería vas a marcar? la 5 y 2, E. ¿no? La E. La letra, ¿la letra E o la letra B? Profe, ¿cómo va a ser la B? Si hay de tres. Ah, ya. Entonces sí. Ay, profe. 5 y 3. Te estaba probando, pues. Ya, 5 y 3. Entonces, alternativa, la letra E. ¿Ya? Entonces, ¿les quedó claro cómo salió esto, verdad? Facilito. Lo único nada más tiene que darse cuenta. Ahora, les estoy mostrando este tipo de ejercicio porque este ejercicio es típico que les puede aparecer, ¿ya? Pero los ejercicios pueden todavía venir un poco más escondidos. Así que por esa razón hay que tratar de tener toda la práctica posible. Por ejemplo, acá, este ejercicio está escondido. Entonces, acá, te voy a dar 2 minutos nada más, ¿ah? Para que me encuentres lo que te piden. Carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios acá. 2 minutos, ¿ah? Voy contando. Ya, ¿le salió? No, Todavía, ya. 11:25 tenemos que cortar para poder igualarnos en los tiempos, ¿ya? Miren, vamos por acá, chicos, para que vean cómo se hace esto. Una recomendación, en realidad yo lo puedo hacer mucho más fácil, pero yo les recomiendo esto, para que se vayan familiarizando cómo se enlazan los carbonos. Este carbono de acá, de la izquierda, está unido al de acá. CH3 unido a CH2 sería este carbono y este carbono. Estos son los dos carbonos de acá, ¿ya? Luego por acá tienes un tercer carbono, que es este de acá. ¿Ya? Aquí está, este tercer carbono. Y este tercer carbono está unido, mira, a un CH3, es lo que te dice. Entonces, por acá, el carbono ha unido a un CH3. ¿Ya? Luego hay otro carbono más, que sería ese carbono de acá. ¿Ya?
Y acá este carbono está unido a dos grupos CH3. Sería 1 y 2 grupos CH3. ¿Ya? Luego acá aparece el grupo CH2 y luego por aquí aparece el grupo CH3. ¿Te das cuenta? Entonces, si quieres verlo más amplio, hagamos de que haya los hidrógenos. CH3, 1, 2, ahí están los 3 hidrógenos. ¿Ya? CH2, 1 y 2 hidrógenos. CH, acá está. Luego CH3, 1, 2, 3 hidrógenos. El carbono solito es este de acá. Pero los dos grupos CH3 serían 1, 2, 3 CH3, 1, 2, 3 CH3. ¿Y la Luego acá tercera? tienes CH2 y luego por acá tienes CH3. Ya. Veamos, de esos carbonos, ¿cuáles son primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios? A ver, te pregunto, rapidito, antes que nos gane la hora. ¿Este qué tipo de carbono es? El de acá, A ver. Bueno, el de acá. Está unido a la derecha, ¿cierto? Carbono primario. ujú, El de acá está unido, uno a la izquierda y uno a la derecha, carbono secundario. El de acá tiene uno arriba, uno a la izquierda y uno a la derecha, carbono terciario. terciario. El de acá, ¿qué tipo de carbono es? A ver, el que está arribita, ¿no? ¿Sí? A ver, Primario, prima- solo está unido al de abajo. El de aquí, ¿qué tipo de carbono es? el abajito, ¿no? El que está debajo del... El de arriba, este sería primario, porque solamente está unido al de abajo. El de acá abajo sería primario, porque está unido al de arriba. El de acá está unido uno a la izquierda, uno a la Ah, derecha, uno arriba y otro abajo. ¿Qué tipo de carbono es? cuaternario. Cuaternario. Muy bien. El de acá tiene uno a la izquierda y tiene uno a la derecha. ¿Qué tipo de carbono es? ¿Qué tipo de- a ver, tiene una a la izquierda, tiene una a la derecha. Izquierda y derecha, secundario. Este Bueno, carbono solamente está unido al de la izquierda, carbono primario. Entonces te piden, ¿cuántos primarios vas a encontrar? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 carbonos primarios, ¿ya? Carbonos secundarios. 1, 2 carbonos secundarios. 2 carbonos secundarios. Carbonos terciarios. ¿Cuánto me encuentro? ya no, uno. Un solo carbono terciario, ¿ya? Entonces sería un carbono terciario. Y cuaternarios, ¿cuál sería? Uno nada más, ¿cierto? Un carbono cuaternario. Entonces sería Uno. Primario, secundario, terciario y cuaternario sería 5, 2, 1, 1. Alternativa de respuesta sería A. la letra A. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Listo.